Bienvenidos a Decode. Cuando acabe de ver este vídeo tendrás herramientas avaladas por la ciencia para ser más feliz. Y si no me crees, es fácil. Apaga el vídeo, sigue haciendo scroll, vete de rebajas a ver qué venden o ponte a ver la tele toda la tarde. Pero si decides hacer eso, antes plantéate lo siguiente. ¿Cómo puede ser que en el mundo moderno tengamos de todo y en cambio nos sintamos vacíos y sintamos que aún nos faltan cosas? ¿Cómo puede ser que vivamos con mayor calidad de vida que nunca y en cambio nos sintamos rotos por dentro? Fijaos, desde el año 2000 hasta ahora, los índices de depresión se han multiplicado por 3. Más de 300 millones de personas en el mundo toman ansiolíticos o antidepresivos. El suicidio mata ya más gente que las guerras, el terrorismo y los homicidios a nivel mundial juntos. La ansiedad es la epidemia del siglo XXI y millones se preguntan o nos preguntamos, si tengo de todo, ¿cómo es que no soy feliz? En un vídeo anterior hablamos de la sociedad de consumo y del hiperconsumismo y de cómo nos han hecho adictos al deseo. Este vídeo es la segunda parte y esta segunda parte es en positivo. Es un vídeo que espero que al final acabéis animados, alegres, pensando, vale, creo que tengo una receta de qué tengo que cambiar de mi vida para ser más feliz, para realmente, desde el punto de vista científico, decir sí, soy más feliz. La felicidad es posible, la felicidad está estudiada, está analizada. ¿Qué pasa? Que no está donde te la están vendiendo. Por eso, hoy en Decode, ¿qué nos cuenta la ciencia sobre la felicidad? ¿Cómo podemos generar alegría desde nuestro interior? ¿Y por qué la naturaleza, el silencio y la simplicidad de hecho pueden ser más potentes de cara a nuestra felicidad que 1000 compras? Y lo más importante, ¿cómo podemos ser felices en un mundo que parece que esté diseñado para que no lo seamos? Este vídeo no va de autoayuda, no es mi estilo, no es un vídeo motivacional. Esto es una investigación, un vídeo sobre sociología, psicología y neurología, con las herramientas que nos da la ciencia para ser más felices. Vamos allá. En el siglo XX y XXI nos han asociado una idea muy sencilla, que es la idea de que para ser feliz, compra algo. La felicidad es un producto, es algo que podemos conseguir vía una transacción comercial. Veis un anuncio de coches, veis un anuncio de vacaciones, veis un cartel del nuevo teléfono móvil y la idea es que la promesa siempre es la misma, que es cómpralo y te hará feliz. Fijaros en cualquier anuncio, hacedme el favor, coged cualquier anuncio de la tele y la próxima vez que los veáis, daros cuenta. Cuando anuncian productos de comida, ¿se ve gente comiendo? No, se ven niños saltando y sonriendo de lo felices que les ha hecho la comida. Cuando alguien conduce un coche, ¿cómo se le ve? Concentrado a la conducción, se le ve eufórico, se le ve al lado con una chica súper sexy porque tú compras aquel coche y serás feliz. Cuando tú ves a alguien con ropa en un anuncio de estos de una cadena de ropa, ¿cómo le ves? Le ves como un triunfador. ¿Veis la idea? La idea es que lo que hemos hecho es crear una asociación, que es la asociación de producto igual a felicidad, y eso nos genera un problema gigante, que es que los estudios científicos lo que nos muestran es que las compras no generan felicidad, o como mínimo no generan felicidad duradera. Lo que hacen es que nos generan una chispa en el cerebro, una chispa que dura unos pocos minutos de un neurotransmisor que se llama la dopamina y los neurotransmisores asociados, que básicamente nos genera una pequeña sensación de euforia que desaparece más rápido de lo que se os ocurre a vosotros compraros la siguiente cosa. Y claro, la idea es que entonces piensas, vale, espera, o sea, la compra no me está generando la felicidad. Vale, pues entonces igual es que es el dinero, ¿no? Tener dinero me hará feliz, ¿no? Que es otro de los mantras de la sociedad de consumo. Pues tampoco. Resulta que hay una paradoja que se llama la paradoja de Easterlin, que básicamente dice que cuando los ingresos suben, ¿no? El nivel de renta sube, la felicidad no sube con ellos. Por encima de cierto umbral, la felicidad se mantiene plana, porque una vez hemos satisfecho nuestra necesidad económica para sobrevivir y para tener un cierto nivel de bienestar, no es cierto que más dinero nos genere más felicidad. De hecho, en los países ricos, que son países en los cuales nadie pasa hambre y hay una cierta sensación de bienestar, ¿no? Y calma y tranquilidad, la ansiedad, la depresión y la soledad siguen creciendo. Y es curioso, ¿no? Si miráis los países nórdicos, por ejemplo, que son países ricos, o miráis Japón, que es un país en general con un nivel de renta alto, sus tasas de ansiedad, depresión, soledad o incluso suicidio no son más bajas que los de países que son más pobres, donde curiosamente la gente es más feliz. ¿Por qué? Porque la idea es que cuanto más tienes, más esperas. Es la idea esta típica de la rueda de hámster, ¿no? Y cuanto más esperas, más te frustras cuando no lo consigues, ¿vale? Es decir, la idea es que el dinero
o las compras nos generan una expectativa, porque nos han lavado la cabeza de que ese dinero o esas compras nos harían felices. Y como que no nos hacen felices, y luego veremos por qué no nos hacen felices a nivel neurológico, ¿vale? ¿Qué sucede? Que se genera una sensación de ansiedad y de frustración de, oye, yo esperaba que esto me diera una felicidad, no me la está dando, y de hecho lo que sucede es que me estoy deprimiendo, ¿vale? Con lo cual, primero tú te crees que con un móvil nuevo serás feliz, pero luego te das cuenta de que te has comprado aquel móvil, ¿no? Y te ha costado, no sé, 200 euros o 300, un móvil sencillito, y luego te das cuenta que el vecino tiene uno que es más chulo, ¿no? Y lo que sucede es que ahí sucede la trampa, ¿no? La trampa de que tú empiezas a correr algo que siempre está un paso más allá, ¿vale? Es decir, cuando te compras un coche de, no sé, pues 15.000 euros, aparece un amigo tuyo con uno de 20.000 y así sucesivamente, y es lo que decíamos de la rueda de hámster, ¿no? Y siempre esa rueda de hámster nos promete que en el siguiente paso llegaremos a la felicidad, ¿no? Que la felicidad es como una especie de punto de destino al cual cuando hayas gastado lo suficiente, llegarás. Y realmente nos estamos equivocando de base, porque la idea es que por más que tú te compres una casa más grande, por más que tengas un trabajo mejor, por más que tengas una vida más instagrameable, lo único que estás haciendo es perseguir la zanahoria, ¿vale? Sabéis la historia típica, ¿no? del burrito y la zanahoria, ¿no? Es decir, un señor con una caña subido a un burro y va avanzando de forma que el burro persigue la zanahoria, pero la zanahoria también se aleja. Eso es el modelo consumista de la felicidad. Es una felicidad que básicamente nunca es conseguible, porque lo que nos han dicho es que la felicidad es una meta, ¿no? Una meta, es un objetivo, ¿no? Cuando tenga tal cosa seré feliz, ¿no? Pero no es verdad. Es decir, luego veremos neurológicamente cómo los mecanismos de la felicidad van por otras vías, ¿vale? La felicidad no es una meta, ¿vale? Es una forma de estar, es una forma de caminar. Quiero por usar una primera metáfora, creo que es bastante clara. La idea es que lo que nos vende la sociedad de consumo es que la felicidad es subir arriba del Everest, ¿sí? Y lo que nos dice la neurología es, no, la felicidad es la forma en la que subes el Everest, la forma en la que subes la montaña. Es decir, la idea es que la felicidad es un estado que es un estado permanente de nuestra mente y que nosotros lo hemos de poder invocar prácticamente en cualquier momento. Evidentemente, hay circunstancias difíciles, yo qué sé, si se me ha muerto un pariente, no me pidas que esté riendo, pero la idea es que en circunstancias normales de la vida, la felicidad no la vas a conseguir neurológicamente con objetos, sino que lo que la vas a conseguir es con hábitos, con formas de ser, con formas de estar, porque la felicidad es un estado. No es una meta, ¿vale? La idea es que si, ya digo, excluyendo, ¿no?, desastres familiares y cosas así, ¿no? La idea es que si no eres capaz de entender qué te hace feliz aquí y ahora y no sabes provocar un estado de felicidad, no te preocupes, no vas a ser feliz ni ahora ni yéndote a las Maldivas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando este vídeo y yo sé que cuando acabe de grabar el vídeo saldré a correr. Y saldré a correr porque sé que me hace feliz. Y luego, pues mañana por la mañana igual estaré, pues yo que sé, dedicándome a algún hobby, porque sé que me hace feliz. ¿Veis la idea? La idea es que yo puedo invocar estados de felicidad, puedo fabricar estados de felicidad, ¿vale? Y esos estados de felicidad sí que a veces pueden requerir de algún producto, pero en general no, son formas de pensar, son formas de plantearse ciertas actividades de la vida. Entonces, la verdadera pregunta, por tanto, no es cómo consigo aquello que me hará feliz. No, la verdadera pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo aprendo a ser feliz? Y eso es lo que la ciencia, evidentemente, lleva tiempo estudiando y para lo cual, por suerte, hoy en día tenemos una respuesta. Vivimos en un mundo en el que la palabra suficiente parece que esté casi como prohibida. En el momento que tú, sobre cualquier ámbito de la vida, digas, hombre, ya estoy bien así, ya me satisface esta casa, o este coche, o este trabajo, o esta bebida, o cualquier tipo de producto, claro, evidentemente esto a la sociedad de consumo no le interesa nada, porque la sociedad de consumo en ese momento ha perdido un consumidor. Por ejemplo, en el momento que yo digo, a mí no me hace falta una moto, pues básicamente las empresas de motos se ponen a temblar, porque si hubieran muchos millones como Dani, pues evidentemente su industria sería al hoyo, ¿no? Entonces, la idea es que la publicidad de la sociedad de consumo se basa siempre en la generación de una sensación de vacío, de estarnos perdiendo algo, ¿no? La idea de que te falta eso, ¿no? Y de repente sale, yo qué sé, el nuevo producto y te sacan unas campañas de expectativa brutales prometiéndote que el producto te va a hacer tremendamente feliz, cuando igual es exactamente el mismo producto que había antes, ¿no? Por hacer una broma y por ir enfocando la tesis del vídeo, fijaos, ¿no? Cojamos la pasta de dientes o los champús, ¿no? Todos tenemos ya una edad, yo tengo 51 años, ¿no? ¿Nos parece curioso iros al supermercado y coger cualquier paquete de pasta de dientes? Y veréis que en todos, sin excepción, os va a decir nuevo, os va a decir novedad o cosas por el estilo. Vale, ¿qué probabilidad? Yo tengo 51 años. ¿Qué probabilidad hay que realmente hayan innovado en pasta de dientes cada 3 meses los últimos 50 años? Ninguna.
¿Qué pasa? Nos están vendiendo novedad porque lo que decíamos, nos están vendiendo una cierta necesidad. Y en el caso de la pasta de dientes y los champús, tengo la suerte de que un tío mío, que por desgracia ya falleció porque era un gran hombre, me acuerdo que trabajaba en este sector, en una empresa muy conocida, no os diré el nombre, pero la conocéis, ¿vale? Y me acuerdo que decía, llevamos 50 años vendiendo lo mismo con diferentes colorantes. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Que me hace falta esto, ¿no? A veces sí que es verdad que a veces no nos puede hacer falta algo, ¿no? Por ejemplo, cuando se inventó el teléfono móvil y antes no había teléfonos móviles, sí que es verdad que es un cambio social, pero la mayoría de cosas que nos vende la sociedad de consumo son auténticas estupideces. ¿Y qué pasa? Que nos han cableado el cerebro para necesitarlas y para realmente hacernos creer que las necesitamos, lo han asociado con la idea de la felicidad, ¿no? Pero la ciencia nos dice exactamente lo opuesto. Concretamente, la neurociencia ha demostrado que no nos hacemos felices al lograr algo. Lo único que hacemos es generar un pico químico breve, ¿no? La idea es que cuando tú te compras el nuevo teléfono móvil o yo que sé, consigues un like en YouTube, aquí mismo, tu cerebro sí reacciona, porque básicamente tu cerebro tiene un anticipador de recompensa, que es un neurotransmisor, que es la famosa dopamina de la que habéis oído hablar. Por cierto, es mucho más complicado que eso, no solamente hay dopamina, hay unos cuantos sustancias vinculadas en el cerebro, diferentes tipos de endorfinas, norepinefrina, cortisol, pero bueno, siempre hablamos de la dopamina de forma simplificada, para indicar la idea esa del subidón de cuando te acercas a algo que deseabas, ¿no? Pero lo que quiero que entendáis es que hemos de empezar a separar una estimulación de la felicidad. Es decir, que tú tengas un estímulo químico en el cerebro, un chute, eso no es la felicidad, es un estímulo químico, es una especie de fantasma que pasa rápidamente por tu cerebro, y ya digo, entre 2 y 4 minutos, que eso está estudiado, se te habrá pasado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que nos han hecho cambiar la forma de pensar es que nos han hecho pensar que ese subidón es la felicidad, y la felicidad es otra cosa, ¿vale? La felicidad es cuando sales a correr con un hijo tuyo y te lo estás pasando bien hablando con él. La felicidad es cuando te estás dedicando a hacer un hobby y estás pasándotelo súper bien haciendo vete a saber tú qué. La felicidad es cuando estás tocando la guitarra y aprendes a tocar una canción que no te salía. La felicidad es cuando cocinas, si es que tienes el hobby de cocinar. ¿Veis la idea? La idea es que la felicidad, cuidado, porque la de verdad no es la felicidad en el sentido moderno por la cual la hemos sustituido, ¿vale? Decían los Pink Floyd, magnífico grupo de música, en su canción Wish You Were Here, aquello famoso de Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, ¿no? ¿En qué momento te cambiaron tus héroes por fantasmas y los árboles por cenizas, ¿no? Eso es un poco el mundo moderno, ¿no? Nos han vendido un sucedáneo, nos lo han vendido de una forma muy eficiente, y al vendernos ese sucedáneo nos han convencido que el sucedáneo era la realidad. Pero aquí estoy yo con este vídeo para deciros, no, cuidado, hay una felicidad auténtica y os voy a explicar qué es lo que nos dice la ciencia de cómo conseguirla. Porque básicamente la idea es que cuando tú más persigas recompensas externas, es decir, chutes de dopamina, para que nos entendamos, menos feliz vas a ser a largo plazo, por un proceso de lo que se llama desensibilización. Hay estudios hechos en Harvard, en Stanford y en Yale que básicamente lo que nos dicen es que este tipo de chutes de dopamina, en tanto en cuanto que chutes químicos generan habituación, luego hablaremos de eso, y por tanto nos hace falta una dosis más alta para conseguir el mismo tipo de satisfacción. Por tanto, no, eso no es el camino a una felicidad. La felicidad la experimentan las personas que entrenan cualidades como la gratitud, la atención plena, la presencia, las aficiones, la socialización. De eso va a ir mucho de este vídeo, ¿vale? Y cuidado, porque no quiero que os penséis que esto es un vídeo de pata de conejo. No, es que la ciencia, con papers, avala estas cosas que os voy a decir, ¿vale? Es decir, no es que os diga, oh sí, vayamos a abrazar árboles porque abrazando árboles seremos felices. No, es lo que os voy a decir es que hay un paper de la Universidad de Osaka que dice que si tú pones la mano encima de un ciprés, tu nivel de cortisol en 90 segundos se reduce. Y eso es ciencia, eso no es pata de conejo ni conspiranoia, ¿vale? Entonces, la idea es que nos han creado un estado, digamos, de opinión mediante productos y luego empeorado mediante redes sociales, es decir, Instagrams y similares, de que la felicidad es una cosa distinta a lo que realmente es la felicidad auténtica. Y claro, tú entras en Instagram y ves, bueno, pues a aquel tío que está en Dubái, o no sé quién que está en el gimnasio, o no sé quién que está con un coche súper maravilloso, ¿no? Y tú estás en pijama en el sofá y te sientes, bueno, deficiente, ¿no? Te sientes mal, ¿vale? Y realmente
El problema de fondo es que las redes sociales, lo he dicho muchas veces, son una fábrica de comparaciones, porque tú en tu vida real experimentas todo, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, yo ahora saldré a correr y será un buen momento, y seguramente igual, pues yo qué sé, pues mañana tendré agujetas y será un mal momento. La vida es un equilibrio. En cambio, las redes sociales no son un equilibrio porque sistemáticamente la gente lo que cuelga es lo mejor de su vida, ¿vale? No van a poner un vídeo de ellos en el retrete. Bueno, igual podrían, pero no lo hacen, ¿vale? Bien, la idea es que las redes sociales nos distorsionan la percepción de las vidas ajenas. Y al distorsionar la percepción de las vidas ajenas, son una fábrica de comparaciones, ¿vale? Y evidentemente, la comparación siempre es enemiga de la alegría. Es decir, en el momento que yo me estoy comparando continuamente con alguien, es muy difícil que pueda llegar a ser feliz. Sobre todo si esa persona está mintiendo, porque en las redes sociales solamente está enseñando lo más fantástico. ¿O os pensáis que esos influencers que salen en redes sociales o yo mismo no tienen días malos? Por ejemplo, yo ayer tuve un día de mierda por temas de trabajo. ¿Y qué pasa? Ahora me veis aquí en Delco y decís, oh, Dani, qué guay, tal y cual. Y no veis que ayer me estuve hasta las 4 de la mañana trabajando, por ejemplo. ¿Veis la idea? La idea es que las redes sociales nos distorsionan la perspectiva de la realidad. Y eso es una cosa que en psicología está estudiada y le llaman la paradoja de la comparación. Y os la cuento. La idea es que tú, cuando tienes éxito, sientes, ¿no?, un pequeño chute de alegría, ¿no? Y esta es la cantidad de éxito que tú has tenido, ¿sí? Pero la idea es que en el momento que tú te comparas con alguien, que tiene más éxito que tú, o que tú percibes que tiene más éxito que tú, el bajón que te da es mayor que el éxito que habías disfrutado. Con lo cual, si tu éxito inicial era de este tamaño, el bajón por la comparación es así, ¿vale? Con lo cual nos sentimos unos auténticos fracasados, ¿no? Y es evidente que ese fracaso que sentimos no es real, porque los otros están usando filtros para maquillar su vida y para hacerla parecer, digamos, más glamurosa. Pero el hecho es que nosotros sentimos una sensación de desazón, de tristeza por la comparación. Y por eso aquí entra el giro, y esto os lo dirá cualquier psicólogo como punto de partida, que la felicidad empieza cuando dejas de medirte con los demás, ¿vale? Cuando dejas de estar en la rueda de la comparación y en la rueda del necesito esto, espero esto, mi expectativa es esto. Más adelante en el vídeo os enseñaré esto en detalle para que lo veáis con claridad, ¿vale? Cómo toda esa sociedad de la comparación y toda esa sociedad del deseo nos ha hecho más infelices, no más felices. Y que de hecho en el momento que dejáis ir todo eso, básicamente empezaréis a notar la felicidad auténtica de, bueno, pues pasear por la calle, cocinar o tocar la guitarra, ¿no? Porque al final la felicidad no es una puntuación, no es un resultado. La felicidad es un camino, es una forma de plantearse la vida, ¿vale? La diferencia entre una persona feliz o infeliz es aquello del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Podemos enseñar el mismo vaso a dos personas. Una persona optimista te dirá el vaso está casi lleno, una persona pesimista te dirá el vaso está casi vacío, ¿no? Y eso es así, esto es una cosa que la hemos visto continuamente en nuestro día a día, con lo cual es evidente que la realidad es una, pero la felicidad, que es una percepción, depende de cómo decides interpretar esa realidad, ¿no? Y ese es uno de los descubrimientos más potentes de la psicología moderna, ¿no? Que es que no somos felices por el hecho de ganar, ni por el hecho de conseguir, sino que empezamos a ser felices en el momento que empezamos a soltar lastre, ¿vale? Y esto os lo dirá cualquier psicólogo, ¿vale? Es decir, si tú quieres empezar a ser feliz, lo que tienes que hacer es empezar a ver cuáles son los lastres de tu vida, cuáles son las cadenas de tu vida y empezar a darte cuenta que no las necesitas, que ese móvil que te había vendido no lo necesitas, que esa preocupación del trabajo que no la necesitas, que todas esas cosas que son expectativas de felicidad son fantasmas que lo que están haciendo es arrastrarnos hacia abajo. Con lo cual yo en este vídeo os voy a proponer dos pasos. En un primer paso me voy a centrar en esas explicación de qué son los lastres y de cómo nos podemos librar de ellos. Os puede parecer que es una parte un poco más negativa del vídeo, pero cuidado porque esto es un vídeo en positivo, ¿vale? Y luego, en la segunda parte, una vez hayamos entendido todo aquello que no necesitamos, vamos a hablar de cuáles son las fuentes avaladas por la ciencia de la felicidad duradera. Es decir, vamos a decir, vale, soltemos esto, esto, esto y esto, y empecemos a cultivar esto, esto y esto y esto, que son las cosas que la ciencia nos está explicando mediante estudios, mediante papers, que sí que son fuentes de felicidad. Con lo cual, empecemos hablando de las fugas. En el mundo moderno asociamos ciertas actividades con el descanso, ¿no? Oye, voy a pasear un rato por Instagram a ver qué hay porque quiero descansar. Me voy a poner una serie en Netflix porque quiero descansar. Oye, voy a ver porno porque me quiero relajar. ¿Veis la idea? Estas actividades les ponemos una especie de cobertura de relax, de descanso, de dejarme ir, ¿no? Después de un día duro, nos relajan, ¿no? Pero realmente lo que está sucediendo es que estas actividades lo que son ladrones de atención. Es un ejemplo de lo que en psicología se llama una fuga, ¿no? Una fuga en el sentido de
un desagüe, ¿no? Lo que están haciendo es desaguarnos energía. Cuando tú, por ejemplo, pues te pones a navegar por Instagram, la satisfacción que deberían darte otras actividades, resulta que se la estás desaguando en Instagram y luego no tendrás energía para hacer esas actividades que te deberían haber dado esa dopamina. Y lo mismo sucede con el sexo. Si tú te saturas a ver porno, pues evidentemente tu deseo sexual estará reducido, ¿vale? Entonces, todo eso en psicología se llaman las fugas, ¿vale? Las fugas son más que un mal hábito. Son básicamente una especie de agujero negro por el cual estás tragando, se está tragando tu tiempo, tu energía y la vida. Y esto nos lleva a un problema de coste de oportunidad. Es decir, si yo estoy media hora en Instagram, esa media hora en Instagram es media hora menos que tengo, pues por ejemplo, para cultivar un hobby de los que sí que me da felicidad duradera. Y lo mismo sucede con cualquiera de las actividades que he dicho antes, ¿no? He dicho unas cuantas, he dicho Netflix, he dicho porno, podría decir 50.000, ya sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, esas fugas, ya digo, pues son redes sociales, porno, relaciones tóxicas, apuestas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el mundo de las apuestas, el scroll infinito, solamente voy a mirar un vídeo más. Y al principio nos parecen inofensivas, ¿no? Porque un poco lo que decimos, ¿qué más da? Si solo son 5 minutos, si me relaja, un capítulo más y me duermo, ¿no? Pero el problema es que estas actividades, que digo yo que son fugas de actividad que nos debería estar generando felicidad, acumulan. Es decir, me gustaría que hicierais el cálculo de cuántas horas dedicáis al día a este tipo de actividades, ¿no? Ya digo, Instagram, o bien porno, o bien videojuegos de estos compulsivos adictivos de móviles, o bien, yo qué sé, ¿no? Series en plan binge watching, YouTube, en fin, ¿cuánto tiempo le dedicáis al día? ¿No? ¿Y cuánto de ese tiempo pensáis que es tiempo de calidad? Es decir, cuidado, porque yo no soy un talibán. A mí me parece que jugar a videojuegos dentro de un orden, pues está bien, no deja de ser como un ejercicio de evasión, como leer un libro, si el videojuego es un buen videojuego. Ver buen contenido de YouTube creo que está bien. Yo sigo bastantes canales en YouTube. Luego hablar de un par, por ejemplo, que yo sigo, me parece que es un buen contenido. Pero lo que estamos hablando es, cuando esto se convierte en conductas tóxicas, conductas compulsivas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo al día estás perdiendo? ¿Y podrías dedicar ese tiempo a otra cosa? Porque igual piensas, mira, ¿sabes qué? Es verdad, estoy dedicando 1 hora y media a chorradas. Oye, pues en 1 hora y media puedes hacer 50.000 cosas. Y cuidado, porque no estoy siendo utilitarista, ¿eh? No, estoy hablando de hacer muchísimas cosas que te generen felicidad. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de liberar tiempo de fugas en la primera parte del vídeo para pasar en la segunda parte del vídeo a actividades que nos generen felicidad, digamos, duradera, ¿no? Y la idea es que como que estamos acumulando tiempo en estas actividades tóxicas, en horas, en días y en semanas, al final un día te das cuenta de que estás gastando tiempo en un falso ocio, pero aún así estás agotado, estás irritable y no sabes bien por qué. Y la explicación de por qué es bien sencilla, que es que estás consumiendo tiempo en fugas en lugar de dedicar ese mismo tiempo a fuentes. Es decir, yo quiero que dediques el tiempo a surtidores de felicidad, no a cosas que te consuman energía, ¿vale? Vamos a hablar de uno de los grandes popes de este tema, Andrew Huberman. Muchos de ellos sabréis quién es Andrew Huberman. Para mí, uno de los mejores podcasters del mundo. Por favor, seguir el podcast de Andrew Huberman, está en YouTube, ¿vale? Huberman es un científico de Stanford y básicamente tiene un podcast maravilloso en el que habla de, neurología, sobre todo desde un punto de vista de, digamos, calidad de vida, tanto a nivel de deporte, a nivel de ciclos de sueño, a nivel de adicciones, a nivel de dopamina. Y Huberman explica esto de una forma absolutamente espectacular. La idea es, cada vez que recibes un golpe rápido de dopamina, ¿no? Un chute de dopamina por un like, por una notificación, por un vídeo corto, por un mensaje de TikTok, en fin, por cualquier cosa de este estilo, tu cerebro lo está interpretando como una recompensa. Aunque no lo es, porque de hecho la recompensa la deberías obtener por haber hecho algún tipo de esfuerzo, ¿no? Pero la idea es que no, aquí lo que tenemos son recompensas libres que estamos segregando a nuestro cerebro vía estas actividades parásitas, ¿no? Y la idea es que esas recompensas no son todas iguales. Por ejemplo, si ahora salgo a correr, como veréis en qué momento os lo explicaré, correr genera una cierta sensación de euforia, ¿no? Lo que se llama el runner's high, ¿no? El subidón del corredor, ¿vale? Pero la idea es que hemos fabricado actividades en la sociedad de consumo que nos están generando unos picos brutales de dopamina y que eso lo que está haciendo es distorsionar nuestra escala de valores, ¿vale? Fijaos, estos son estudios que se hicieron en humanos y en animales, ¿vale? Nosotros tenemos un nivel basal de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos invita a la actividad, ¿vale? Nos invita a ser activos, ¿vale? Bien, pues resulta que ciertas actividades aumentan nuestro nivel basal de dopamina, ¿vale? Por ejemplo, estos son cálculos aproximados, evidentemente
dichos por Huberman en su podcast, ¿vale? Bien, cuando comemos algo rico, algo que nos gusta, nuestro nivel basal de dopamina se incrementa más o menos un 50% respecto al nivel base, ¿vale? Sube un 50%, ¿vale? Cuando hacemos ejercicio intenso, como os decía antes, ¿no? Yo ahora saldré a correr, pues cuando hacemos ejercicio intenso, nuestro nivel de dopamina aumenta un 150%, ¿vale? Por ahí andan las actividades, digamos, que son realizables de forma saludable, ¿vale? Por ejemplo, el sexo, ¿vale? El sexo, es decir, el coito, para que nos entendamos, lleva a un aumento de dopamina de entre un 150 y un 200%, ¿vale? El orgasmo, para que nos entendamos, es evidente que nos genera una cierta sensación ahí de satisfacción y de euforia. Por ahí estaría también, por cierto, el azúcar y tal y cual. Pero ¿qué pasa? Que resulta que a partir de aquí llegan las adicciones auténticas, ¿no? Y, por ejemplo, pues el porno resulta que tiene un chute de dopamina superior al del sexo alrededor de un 250%, porque lo estamos provocando de forma prácticamente mecánica. La cocaína, ¿no? 300%. Las metanfetaminas, 1000%. Bien, ¿qué quiero decir? Que ante un circuito, que es el circuito de recompensa del cerebro que se autorregulaba, hemos inventado actividades, básicamente productos, ¿no? Y esos productos alteran nuestros niveles basales de dopamina. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando eso lo hacemos, estamos alterando el nivel base de nuestro cerebro. Es decir, es como si escucháis música todo el día. Vale, imaginaos que estáis escuchando música en medio de una calle ruidosa. ¿A que subiréis más el volumen? Sí, ¿no? Porque tenéis que escuchar la música por encima del ruido de la calle. En cambio, ahora iros a un prado en silencio absoluto. ¿Verdad que podríais escuchar la música más bajita? Vale, eso es la dopamina de vuestro cerebro. En nuestra vida, digamos, ancestral, vivíamos en un prado y nuestros chutes de dopamina subían y bajaban, subían y bajaban, subían y bajaban, ¿sí? Con la sociedad de consumo y su relación de estímulos continuos, nuestros niveles de dopamina están fluctuando muchísimo más arriba, ¿sí? ¿Qué sucede? Que como que tenemos el volumen al máximo, no oímos las notas sutiles. Es decir, esas cosas que nos tendrían que haber hecho felices, como es, por ejemplo, preparar un plato, tocar la guitarra o escribir un texto, han dejado de hacernos felices porque no pueden competir con los chutes de dopamina que nos generan esas actividades parásitas como por ejemplo Instagram, etc. Pero ¿qué sucede? Que esas actividades parásitas no nos están generando satisfacción porque no hay ninguna satisfacción en hacer scroll infinito. ¿Veis la idea? Es decir, la idea es que el scroll infinito me genera más chute en el cerebro, pero no me genera más satisfacción, no me hace más feliz. Por eso que usaba el ejemplo de los Pink Floyd. Hemos cambiado una realidad que nos hacía feliz por una especie de espejismo que nos han vendido de felicidad y luego como que ese espejismo no nos está generando esa sensación de satisfacción, nos sentimos frustrados e infelices. Y eso es lo que nos está diciendo la ciencia y eso es lo que nos está diciendo Huberman en este caso, ¿no? Que hemos dejado de disfrutar, pues yo qué sé, cocinar, porque resulta que cocinar ahora nos da palo porque no puede competir con los estímulos que nos dan neurotransmisores dosificados de una forma mucho más bestial vía la sociedad de consumo moderna. Lo cotidiano, para que nos entendamos, ha perdido sabor. No porque la vida sea gris, sino sencillamente porque tu cerebro ha perdido sensibilidad. ¿Vale? Es decir, hemos desensibilizado al cerebro en un fenómeno que está estudiado que se llama la desensibilización dopaminérgica, ¿vale? Es decir, si queréis leer sobre eso, por cierto, hay un libro maravilloso que se llama Dopamine Nation, os va a poner nerviosos, ya os lo aviso, que habla de cómo el mundo moderno nos ha metido en un bucle tan continuo de dopamina que lo que tenemos es que nos hace falta todavía más dopamina para sentir algo, para compensar más estimulación, lo cual incrementa la sensación de vacío y ya está. Estás en un estado de déficit constante porque estás en la rueda de hámster de la cual, como que te has viciado, no eres capaz de salir. Ante eso, por ejemplo, Huberman propone, y de hecho, por cierto, en España esto se está empezando a hacer, ¿vale? Me consta en algunos centros ya, ¿vale? Para la gente que está muy afectada por este tipo de síndrome, para que nos entendamos, ayunos de dopamina. Es decir, ayunos de dopamina, y ya digo que estoy usando dopamina en un sentido muy amplio, ¿vale? Si hay aquí algún neurólogo me dirá, es mucho más complicado que eso, y lo sé. Es por simplificar y dar un nombre que todos podamos entender. Bien, un ayuno de dopamina es básicamente un tratamiento psicológico en el cual lo que se hace es eliminar todas las recompensas externas y rápidas para intentar restablecer los niveles basales de nuestro circuito de recompensa. Por tanto, evidentemente, la gente que ingresan para este tipo de cosas, y esto se hace, evidentemente se les prohíben los teléfonos móviles, se les prohíben las redes sociales, se le prohíbe todo lo que son vídeos, TikToks, Twitters, todo ese tipo de cosas, se le prohíbe todo lo que son alimentos que nos provoquen spikes, ¿no? Picos, digamos, de satisfacción, como por ejemplo azúcares y cosas de ese estilo, y parece que esto sea una auténtica salvajada, pero resulta que incluso tras un solo día de ayuno dopaminérgico, algo empieza a cambiar que nuestro cerebro se reinicia
inicia y vuelve a empezar a bajar sus niveles basales de dopamina a los que tendríamos en la vida, digamos, rural, en la vida normal, antes de que llegara la sociedad de consumo, y entonces empieza a reaparecer lo real. Empieza a reaparecer lo real en el sentido de el gusto por una conversación, por un libro, por un paseo, por hacer deporte, etcétera, ¿no? Una comida, lo que sea, ¿no? La idea es que recuperas algo que te daba la sensación que habías olvidado, que era la capacidad de sentir emociones sutiles, ¿no? Porque estamos viviendo, como decía antes, ¿no?, en un mundo que está todo el rato al máximo de volumen, ¿no? Estas fugas nos están robando nuestro tiempo, pero al mismo tiempo, robándonos el tiempo, nos están robando la sensibilidad, y eso es importantísimo. Cada vez que tú estás haciendo scroll sin propósito, lo que estás haciendo es entrenar a tu cerebro a perseguir esos niveles de placer, y cuando te acostumbras a esos niveles de placer, cualquier otra cosa te parece poco. He hablado del ayuno dopaminérgico, eso evidentemente es para un caso, digamos, extremo, ¿no? Para gente que realmente esté realmente mal con esto, ¿no? Adicciones serias a videojuegos, a porno, a tecnología, redes sociales, y para esto hay unidades ya que se están arrancando en Europa y en España en concreto, porque hay gente que tiene este tipo de problemas. Para el resto de nosotros, que evidentemente todos somos ratas en la rueda, ¿vale? Yo no voy a decir que yo soy un santo, yo evidentemente soy adicto a estas cosas como muchos de vosotros, bueno, como casi todos diría yo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es primero tomar conciencia del problema y aplicarlo manualmente, ¿no? Manualmente, por ejemplo, yo, ¿qué hago? Bueno, yo, en parte por el tipo de trabajo que tengo, yo he trabajado toda mi vida en medios, ¿no? En medios videojuegos, ahora por ejemplo estoy con tema de cine y televisión y tal y cual, soy muy consciente de este tipo de fenómenos y también por mi presencia en redes sociales. Bueno, a mí se me da muy bien desconectar. O sea, yo realmente, la gente que me conoce sabe que yo a veces me puedes ver ahí, yo qué sé, sentado en una silla y en plan, ¿qué está haciendo Dani? Está en su mundo y estoy pensando en mis mierdas, ¿no? Y he desconectado literalmente del mundo. Ya me da igual que me llamen por teléfono, me da igual YouTube, me da igual WhatsApp, me da igual absolutamente todo, porque básicamente me desconecto de todo ese tipo de estímulos. O por ejemplo, salgo a correr, que decía antes, ¿no? A mí correr me encanta, ¿no? Yo soy un corredor de resistencia absolutamente mediocre, pero bueno, mira, bien que me lo paso, ¿no? Mi mejor marca en los 10.000 son 53 minutos, me parece, con lo cual rebajad vuestras expectativas, ¿no? Si un día me veis por la calle. Pero, bueno, yo salgo a correr, voy sin teléfono móvil y durante una hora te aseguro que estamos yo y la carretera y nadie más. Y eso es absolutamente sano y eso me genera felicidad, digamos, de la duradera, ¿no? Entonces, mi objetivo en este vídeo es, ya digo, es primero deciros que tenéis que empezar a desconectar. Y una vez hayáis empezado a desconectar, empezaremos a ver agujeros que rellenaremos con nuevas actividades, que esas actividades sí que son de las que te dan dopamina y satisfacción, las dos cosas, ¿vale? Y por tanto, lo que venimos a llamar felicidad. Pero antes de eso, quiero hablaros de una historia real, por si os hace falta más motivación, de un señor que se planteó esto de la felicidad desde un punto de vista científico y dijo, vale, ¿y si la felicidad se pudiera simplificar a una fórmula matemática? Vamos allá. Bien, hemos visto cómo los estímulos artificiales secuestran tu atención, cómo los picos de dopamina reprograman nuestro cerebro y su circuito de recompensa, y cómo la comparación y las expectativas deforman nuestra percepción de la vida. El resultado, básicamente, nuestra mente está en una especie de modo de siempre buscar más. Cuando hemos dicho que esto no es culpa nuestra, sencillamente es que nos han creado una relación en el cerebro que es una relación enferma, es una relación mal planteada. Vamos a pensar en términos de ecuaciones y os quiero hablar de una historia de un señor de Google, Mo Gaudat. Mo Gaudat era un ejecutivo de Google que se enfrentó a una de las peores noticias que puede tener uno en la vida, que seguramente la peor, que es la muerte de un hijo, Ali, su hijo, ¿vale? Evidentemente tuvo una depresión descomunal, pero al ser un tío de carácter, digamos, analítico, Mo Gaudat se pasó, pues, durante el tiempo de depresión mucho tiempo reflexionando sobre la idea de decir, vale, muy bien, ¿qué es ser feliz? ¿No? Y publicó un libro que, si no recuerdo mal, se llama La ecuación de la felicidad, ¿vale? Un libro interesante en el que básicamente plantea eso, ¿no? Dice, vale, muy bien, ¿podemos simplificar la felicidad a una ecuación? ¿No? A una relación de forma que entendamos los factores y, por tanto, modificando los factores podamos conseguir felicidad. Y él planteó una ecuación que, honestamente, yo cuando leí el libro ya hace un cierto tiempo, pensé, esto es brillante, porque es al mismo tiempo muy simple, pero tiene una gran potencia para explicar fenómenos. Os voy a decir la ecuación. La ecuación es bien sencilla. La ecuación dice que la felicidad es igual a la realidad menos nuestras expectativas, ¿vale? Es decir, que nosotros mentalmente estamos inconscientemente comparando lo que nos sucede, que es la realidad, con lo que esperábamos que nos sucediera, que son las expectativas, ¿no? Y esa resta, evidentemente, nos va a dar
cualitativamente un número positivo si la realidad va mejor de lo que yo me esperaba, o nos va a dar un número negativo si la realidad va peor de lo que yo me esperaba. Bien, cuando la realidad está por encima de las expectativas, obviamente somos felices, porque es aquello que dices, mira, no esperaba nada y mira, he salido a pasear y me he encontrado un amigo y hemos acabado en un bar y, oh, mira qué chulo, ¿no? La realidad ha superado lo que yo me esperaba, por tanto soy feliz. Y en cambio, cuando la realidad está por debajo de nuestras expectativas, somos infelices. Oh, es que estoy enamorado de María, esperaba que hoy me llamara y no me ha llamado. Yo esperaba que me llamara y en la realidad no me ha llamado, por tanto soy infeliz. ¿Veis la idea? Es una idea brutal, pero es una idea muy poderosa, que es que continuamente nuestro cerebro, y tiene que ver mucho con el circuito de recompensa y con la dopamina de la que hablábamos antes, continuamente está creando patrones de lo que cree que va a suceder, comparándolo con lo que realmente sucede, y en función de eso nos está generando una cierta sensación de bienestar o de tristeza o de desazón. Y claro, ¿qué sucede en el mundo moderno? Sucede que al final la realidad es más o menos estática, ¿vale? Es decir, yo, pues no sé, mis días, pues bueno, pueden oscilar entre un poco mejores, pero no nos engañemos, la realidad es la que es. Mágicamente yo no voy a conseguir un Lamborghini mañana, ni voy a estar en Bora Bora, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Sucede que las expectativas son crecientes, porque con la sociedad de consumo nos hacen soñar con ese Lamborghini, con esa ida a Bora Bora. Entonces, ¿qué pasa? Que si cogemos la ecuación de la felicidad, vemos que la realidad tiene un valor constante, la expectativa está creciendo, precisamente por las redes sociales y por la sociedad de consumo, y por tanto lo que sucede es que la felicidad se vuelve algo inalcanzable, porque ante una ecuación de este estilo, claro, yo podría hacer dos cosas, la estúpida y la inteligente. La estúpida es pensar que puedo cambiar la realidad, que mágicamente va a aparecer lo que decíamos, el Lamborghini aquí al lado, ¿no? La inteligente es rebajar las expectativas, porque claro, en el momento que yo espero menos, estoy creando condiciones para que la felicidad pueda ser más alcanzable, porque como que estoy esperando menos, mis días seguramente serán mejores de lo que yo esperaba, ¿no? En cambio, en lugar de rebajar las expectativas, hemos creado un mundo en el que las aumentamos. Y aumentando las expectativas, estamos haciendo que la felicidad sea un estado más difícil de conseguir. Y esto, cuidado, porque lo dice Mo Gaudat en su libro, pero ya lo decía el bueno de Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, que decía que la comparación es el ladrón de la alegría. Fijaos la frase, la comparación es el ladrón de la alegría, ¿no? La idea es que cuando nos estamos comparando es muy difícil que consigamos un estado de felicidad, porque la expectativa siempre va a estar por encima de lo que es nuestra realidad cotidiana. Y cuidado, esto no es autoayuda, ¿eh? Esto es neurociencia, lo que decíamos antes, tiene que ver con los circuitos de cómo está cablado nuestro cerebro, pero también es filosofía. Esto ya lo decían los estoicos, ¿no? En Grecia antigua, hace 2000 y pico años, ¿vale? Ellos decían, no sufrimos por la realidad, sufrimos por nuestros pensamientos sobre ella, ¿vale? Es decir, que lo que nos hace sufrir es nuestra percepción de lo que nos sucederá en la realidad, ¿no? Y como que tenemos esos sueños de grandeza y esos sueños al final no se materializan porque la realidad es tozuda y es la que es, ahí viene nuestra frustración, para que nos entendamos. Si pensáis que este vídeo es tremendamente negativo, no os preocupéis. Respirad hondo y tengo buenas noticias para vosotros. Empieza la reconstrucción, porque la ciencia no solamente sabe por qué somos infelices, sino que también sabe qué es lo que funciona. Como os podéis imaginar, en el mundo moderno está todo estudiado y evidentemente hay papers a punta pala sobre la relación entre ciertas actividades y nuestro bienestar interior. Voy a empezar con un modelo que es un modelo de psicología propuesto por un psicólogo que es Martin Seligman, que básicamente es el padre de lo que se llama la psicología positiva, ¿vale? Y el modelo se llama PERMA, ¿vale? PERMA, y son unas siglas, ¿no? P-E-R-M-A, de 5, digamos, dimensiones de la felicidad. Y son lo que él venía a llamar los 5 pilares de una vida feliz, ¿vale? Entonces vamos a ir uno por uno. Cada uno es una letra y representa un cierto tipo de actividad, ¿vale? Bien, la P viene, esto es del inglés, por cierto, viene de positive emotions, emociones positivas. ¿Cuál es la idea? La idea es que la alegría y la felicidad tienen mucho de la forma en la que nosotros nos enfrentamos a la realidad y de que nosotros voluntariamente decidamos verla con unos ojos positivos, que intentemos cultivar una actitud de gratitud, de inspiración, de asombro, de sorpresa. No hay que forzarlas, pero lo que hay que hacer es empezar a reconocer dentro de nosotros esas pequeñas semillas de lo que decíamos, de la sorpresa, de la innovación, de la gratitud. Empezar a reconocer que ahí dentro hay algo que nos va a llevar hacia la felicidad. Con lo cual, primera letra,
P, emociones positivas, reconocerlas y cultivarlas. Segunda, la E es de engagement, que en castellano lo podríamos traducir como compromiso. La idea es que hay una serie de actividades que requieren inmersión completa en la actividad y que lo que hacemos es que nos perdemos en la actividad que estamos haciendo. Es lo que en psicología se llaman los estados de flujo. Hablaré de esto después, pero es el tipo de estado en el que tú entras cuando... ¿Vale? Bien, he dicho que era el modelo PERMA, vamos a por la R. La R es fácil, relaciones. Sabemos que somos seres sociales, genéticamente somos seres sociales, el ser humano ha evolucionado así, somos seres conexionistas, nos gusta tener conexiones profundas con los demás y evidentemente lo que estamos buscando es gente con la cual ejercitar la comunicación y la empatía, ¿no? Que son dos cualidades del ser humano, ¿vale? El cerebro humano está cableado para la tribu, luego hablaremos de eso y de cómo hacerlo en concreto, ¿vale? Sin vínculos nuestro cerebro se marchita. ¿Vale? M, meaning, sentido, ¿vale? Tener la sensación de que nuestra vida tiene una dirección, que va hacia algo, ¿vale? No necesariamente algo hacia nosotros, sino que estamos luchando por algo más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo esta tarde voy a ayudar a mis hijas a hacer unos deberes del cole, tengo una sensación de sentido, una sensación de que estoy tratando de conseguir algo, ¿vale? La idea es que el sentido nos va a dar esa sensación de placer, sobre todo cuando el sentido va vinculado con la última de las letras, la A, que es la letra del achievement, el logro, ¿no? Que es cuando logramos algún tipo de meta. Evidentemente sí, lograr metas es importante, ¿no? Esa meta no puede ser un producto, pero por ejemplo, como he dicho antes, ¿no? Si mis hijas resulta que tienen deberes del cole y yo les ayudo y al día siguiente me dicen, oye, me pusieron un 9, yo tendré una sensación de felicidad profunda y duradera, porque tendré la satisfacción de que aquel objetivo que yo tenía se ha cumplido, ¿vale? Con lo cual, fijaos, aquí tenemos un primer modelo de lo que es la felicidad real, que es el modelo PERMA. Ya digo, es un modelo de emociones positivas, actividades de engagement, de flujo, ¿vale? R de relaciones sociales, M de tener sentido en la vida, A de lograr cosas, del achievement, ¿vale? No hace falta estar todo el día en Permalandia para que nos entendamos, ¿no? Pero sí es importante entender que estos son colores de los que tenemos que poder tirar para ser más felices. Por ejemplo, si tú ahora que habéis visto el modelo dices, oye, pues es verdad que a mí la verdad es que me faltan relaciones. Bueno, pues ya tienes algo que tú puedes hacer. Es lo que os decía antes, tú has de poder fabricar felicidad. Con lo cual, si tú te estás dando cuenta que del modelo PERMA te está faltando las relaciones, trabaja en eso. Si tú te estás dando cuenta que te está faltando la M, ¿no? Del meaning, de es que no sé qué estoy intentando conseguir, pues igual deberías cambiar de trabajo porque eso es lo que te está faltando para conseguir la felicidad. ¿Veis la idea? Esto es una receta, es algo que se puede entrenar, ¿vale? Y vinculado con el modelo PERMA, porque ya digo que yo os quiero dar recetas muy factibles, muy viables, ¿vale? Os quiero hablar de 4 caminos hacia la felicidad, ¿vale? Y son técnicas muy concretas que está demostrado por la ciencia que nos generan esa sensación de felicidad duradera, ¿vale? Esas 4 técnicas tienen que ver con el uso de la naturaleza, con el uso de las relaciones sociales, que hemos dicho antes, con el uso de nuestra propia paz interior, y sobre todo con evitar a aquella gente que es tóxica y es infeliz de forma crónica. Venga, vayamos con las 4 recetas, los 4 caminos hacia la felicidad. Empecemos. La naturaleza. ¿Y si os dijera que la felicidad no es una meta, sino que quizás es un lugar? ¿Y si os dijera que un bosque os va a hacer felices? Y cuidados, me conocéis, yo soy un tío de ciencias, todo lo que os voy a decir, como que esta sección suena muy extraña y extravagante, voy a citar todos los papers para que sepáis que todo lo que estoy diciendo está avalado por estudios científicos, ¿vale? Bien, en Japón hay una tradición centenaria que es lo que llamaba el Shinrin-yoku. Shinrin en japonés significa bosque, yoku significa baño, ¿vale? Shinrin-yoku, por tanto, baño de bosque. Y esto lo llevan haciendo los japoneses desde tiempo inmemorial. No es senderismo, no es ejercicio, sino sencillamente son actividades de ir a pasear por el bosque y básicamente empaparte de bosque, para que nos entendamos, ¿no? Y en la medicina, digamos, tradicional japonesa siempre se había dicho que el Shinrin-yoku era beneficioso para la salud, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Que como que Japón evidentemente examina sus propias tradiciones, pues hubo gente que dijo, vale, vamos a ver si esto es verdad, ¿vale? Y bueno, la sorpresa es que resulta que desde los años 2000 que se lleva estudiando el Shinrin-yoku, de forma sistemática, las conclusiones son cuanto menos sorprendentes, ¿vale? Hay un primer estudio de un científico, el señor Park, coreano en este caso, estudio hecho en Japón,
que básicamente demostró que pasar 20 minutos en un bosque reducía el nivel de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés, baja la presión arterial, mejora el sueño y el estado de ánimo y activa el sistema parasimpático, básicamente el modo de descanso y de recuperación, ¿vale? La forma en la que se hizo este estudio es se cogieron grupos de gente para que hubiera el típico grupo de control y el típico grupo de test. A uno se le hizo pasear por un bosque y al otro se le hacía pasear por el centro de Osaka, ¿vale? Y lo que se hacía es, evidentemente, acabado la actividad, se les hacía análisis para ver muy bien cómo habían respondido esas personas. Ya digo, el grupo del bosque demostraba unos niveles de cortisol, presión arterial y una calidad del sueño mejores que el grupo que está en la ciudad, con lo cual cuidado porque esta gente dijeron, vale, aquí algo está pasando. Y es más allá que una tradición milenaria japonesa, aquí hay algo científico. Bien, otro estudio, año 2009, el autor principal es el señor Lee, lo podéis buscar, encontró que concretamente pasear por el bosque aumentaba las células NK, ¿vale? ¿Qué son las células NK? Dentro de nuestros glóbulos blancos tenemos unas células que son básicamente las células que se dedican a matar virus, tumores, bacterias y cosas por el estilo. Esos son las células NK. Con lo cual, de alguna forma, daba la sensación de que pasear por el bosque estaba reforzando nuestro sistema inmune, para que nos entendamos, mejorando nuestras defensas. Medible, esto es medible, esto no es pata de conejo, ¿vale? Bien, resulta que, evidentemente, como los japoneses son una gente que estudia mucho, lo que hicieron fue coger y decir, muy bien, esto está pasando, vamos a entender por qué pasa. Y cogieron y con básicamente tanques, cogieron aire de bosque, lo metieron entre los tanques de los contenedores y se dedicaron a analizar qué había en ese aire, porque claro, su hipótesis era, vale, hay algo en este aire que está haciendo que la gente esté mejor, ¿vale? Y ese algo tenemos que averiguar qué es. ¿Vale? Bien, resulta que lo que descubrieron es que los árboles liberan unos compuestos aromáticos llamados los fitoncidas. Por cierto, si no me creéis, por favor buscad fitoncida y encontráis artículos a punta pala sobre eso, ¿vale? Los fitoncidas son compuestos volátiles que están en el aire del bosque y que básicamente los árboles los segregan porque forman parte de sus circuitos de defensa contra bacterias por parte del propio árbol, es decir, para el árbol evitar, digamos, bacterias en su propio ser, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esos fitoncidas entran al cuerpo humano. No olvidéis que el ser humano es una maquinaria engrasada a lo largo de de hecho a base de cientos de miles de años de evolución, y la idea es que nosotros esos compuestos también nos afectan y nos afectan de la misma forma, de forma que el bosque entra en nuestros pulmones y digamos que lo repara. ¿Vale? Y cuidado, os estoy diciendo que un bosque japonés esto funciona. Evidentemente, después de haber encontrado estos hallazgos, ha habido mucha gente que se ha dedicado a investigar el impacto de los bosques en general sobre la calidad de vida de las personas, ¿vale? Hay un experimento del año 2007, ¿vale? Que demostró que sencillamente apoyando la mano, ¿vale? Sobre un tipo de ciprés, ¿vale? Concretamente un ciprés que se llama hinoki, ¿vale? Durante 90 segundos apoyando la mano en un ciprés. Lo digo para que la próxima vez que os digan vamos a ir a abrazar árboles, os lo toméis más en serio, ¿vale? Bien, resulta que reduce la tensión en la corteza prefrontal del cerebro, activa la respuesta de la calma automática, lo que decíamos, el sistema parasimpático, y básicamente la sensación que da es que nuestro cuerpo, en el momento que está en contacto con madera, en el momento que está en contacto con bosques, parece que se calma. Y ya digo, eso es algún tipo de adaptación evolutiva del ser humano, que no olvidemos que el ser humano vivía allí antes de que inventáramos Tokio y Nueva York, para que nos entendamos, ¿no? Y cuidado, no solamente es lo visual, no solamente es el tacto, también hay estudios que lo relacionan con los sonidos. Concretamente hay un paper de Scientific Reports en Nature, ¿vale? En la revista Nature, famosísima, año 2017, que descubre cómo escuchar sonidos naturales, como es el viento, el agua o los pájaros, reduce la actividad en el sistema de amenaza del cerebro, es decir, nos relaja, para que nos entendamos. Lo que hace es que mejora la conectividad de lo que se llama el modo default, que es nuestro estado mental relajado, creativo, introspectivo, y por eso resulta que la gente que se va a pasear por el bosque luego está más relajada, luego se siente más creativa. Es que realmente hay un mecanismo evolutivo de que cuando el ser humano evolucionó, digamos que aquellos individuos que básicamente se relajaban en los bosques eran más exitosos y por tanto nuestros genes de alguna forma nos están pidiendo que les llevemos a la naturaleza y que escuchemos a la naturaleza, que la toquemos, que la olamos, porque eso es beneficioso para nuestro cuerpo. Otro estudio, año 2010, estudió que después de una situación de estrés, escuchar agua corriente, literalmente abrir un grifo y
escuchar agua corriente o viento entre los árboles reducía la presión arterial más rápido que el silencio, ¿vale? Es decir, lo que se hacía es se cogía un grupo de personas a los cuales, tras una situación de estrés, se les ponía, ¿no?, una grabación de viento, una grabación de agua corriendo, y a los otros se les dejaba en silencio. Y al cabo de unos minutos se miraba su estado, digamos, de las hormonas del estrés, en este caso el cortisol, etc. Bien, los que habían estado escuchando sonidos de la naturaleza reducían su estrés más rápido. ¿Por qué pasa esto? Es muy sencillo, porque es lo que os decía antes, no hemos sido diseñados genéticamente para vivir entre cemento, ni para pantallas, ni para tráfico. Genéticamente nuestro cuerpo sigue siendo el cuerpo de aquel Homo sapiens que huyó de África hace no sé cuántos miles de años y que en los últimos 50, 100 años lo hemos metido en una ciudad. Pero vosotros biológicamente seguís siendo aquel humano que le gusta oler árboles, que le gusta escuchar a los ríos y que le gusta tocar madera, para que nos entendamos. Es decir, nuestro cerebro, nuestra forma de comportarse no ha variado significativamente porque la evolución es un proceso lento en los últimos, no sé, 100.000, 200.000 años y por tanto aquello que funcionaba entonces sigue funcionando ahora. Y vamos más allá. Hay un estudio del año 2007, revista Neuroscience, que demostró que directamente inhalar ciertas bacterias del suelo, concretamente la Mycobacterium vaccae, ¿vale?, que es una bacteria que está en el suelo de los bosques, ¿vale?, aumenta la serotonina, mejorando el estado de ánimo. Es decir, incluso tocar la tierra, en este caso descalzo, ¿vale? El experimento se hizo haciendo caminar a la gente descalza por encima del manto, digamos, de un bosque, ¿vale? La idea es que incluso eso tiene la capacidad de hacernos felices. Por si fuera poco, hay otros estudios, estudio del año 2005, Design and Nature, que descubrió que los patrones naturales, es decir, las hojas de un helecho, las formas de las nubes, lo que los matemáticos suelen llamar fractales, para que nos entendamos, reducen el estrés y relajan el sistema visual y el sistema nervioso. No sé si os hace falta más evidencia, pero lo que estoy queriendo decir es, cuidado porque se está montando cada vez más el caso de que la exposición a la naturaleza tiene un efecto sanador y que cuando nuestro cuerpo realmente se encuentra en un estado de amenaza, en un estado de estrés, sencillamente exponerlo a un parque, a una planta, a un rayo de sol, resulta que puede ser beneficioso. El segundo camino avalado por la ciencia para lograr una felicidad duradera es mejorar la calidad de nuestras relaciones sociales. El ser humano es un ser que fue, digamos, evolucionado en tribus, en grupos, y la empatía y la interacción social es una fuente de felicidad. El mayor estudio al respecto es el estudio de Harvard sobre desarrollo adulto, que ha seguido a cientos de personas durante más de 80 años, es decir, es un estudio intergeneracional que empezó en el año 1938 y aún dura hasta el día de hoy. La conclusión del estudio, bueno, es la que os podríais imaginar. El predictor más fiable de salud y felicidad no era ni el dinero, ni el éxito, ni la genética. Era la calidad de las relaciones humanas. Esto está publicado por Robert Waldinger en el Harvard Gazette, año 2017. Las personas solas, crónicamente, tienen un 50% más de riesgo de muerte prematura, son más propensas a la demencia y a la depresión, duermen peor, enferman más y experimentan más dolor. En cambio, por contra, las personas con vínculos sociales fuertes tienen mejores respuestas inmunológicas, tienen una recuperación más rápida tras las operaciones, liberan más oxitocina, que es la hormona del apego, la hormona de la calma, y de hecho tienen una vida en general más saludable. Hay un estudio curiosísimo, el científico se llama el Dr. Light, el estudio del año 2005, que demostraba algo tan básico como que un abrazo sincero de 20 segundos tiene la capacidad de reducir la presión arterial, ¿vale? Es decir, somos seres que estamos diseñados para hablarnos, para vernos, para tocarnos, para abrazarnos, ¿no? Y eso ha llevado a los científicos a investigar, bueno, pues qué sucede en diferentes regiones del mundo en relación con sus relaciones sociales, ¿no? Y de ahí ha surgido un concepto interesante que os quería explicar, que es el concepto de las zonas azules. Las zonas azules son aquellas zonas del mundo en las cuales, por algún motivo, la gente tiene vidas inusualmente largas, ¿no? Y os quiero contar la historia de una de esas zonas, que es Okinawa, Japón. Okinawa es una isla que está al sur de Japón y es una de las zonas azules del planeta Tierra donde la gente es más longeva, ¿no? Y entonces estudiaron qué pasaba en el caso de Okinawa y lo que vieron es que allí había un concepto tradicional, que era el concepto de lo que ellos llamaban Moai. Los Moai son grupos de apoyo mutuo vitalicio, ¿no? Es decir, que la gente en comunidad, unos se apoyan a otros y tejen relaciones sociales que duran toda la vida, ¿no? Y resulta que eso, como consecuencia, tiene la consecuencia de, ya digo, vidas más longevas, ¿no? Por esas relaciones sociales duraderas, ¿no? Incluso hay un estudio que es bien curioso, que es este estudio que igual habréis oído, de hogares de ancianos, ¿no? De residencias de la tercera edad, que para mejorar la calidad de vida
resulta que para dar compañía a los abueletes les daban perros de compañía, ¿no? Y resulta que de forma poco sorprendente se dieron cuenta que puramente por el hecho de tener perros la longevidad de los ancianos se mejoraba, es decir, su esperanza de vida se incrementaba, porque incluso con un ser no humano, con un perro, ese vínculo que se crea y esa relación de dependencia cruzada hacía que la gente tuviera vidas más satisfactorias y vidas, de hecho, más largas, ¿no? Y en cambio aquí estamos nosotros viviendo en la mentira de que escribimos mensajes y nos pensamos que esos son amigos, tenemos cientos o miles de seguidores, pero tenemos cero intimidad real con esas personas y vivimos conectados, pero en el fondo es una conexión falsa, que es la conexión de las redes sociales, ¿no? En nuestros cerebros tenéis que pensar que evolucionaron en tribus, ¿no? Es decir, el ser humano en la época ancestral, ¿no? Evolucionó en tribus y hay estudios que básicamente calculan que ese tamaño de tribu eran más o menos unas 150 personas por tribu, ¿no? Entonces quiero que penséis en esto, ¿no? Si tú vivieras en un pueblo moderno de 150 personas, seguramente conocerías prácticamente a todo el mundo, ¿no? 150 personas es una cantidad más o menos manejable y sabrías que el hijo de no sé quién se ha sacado los estudios, que no sé quién se ha casado, que no sé quién ha abierto una tienda, ¿no? Sería la típica vida de pueblecito pequeño. Pero fijaos, conocerías a todo el mundo, ¿vale? Ahora quiero que penséis en vuestra casa, vuestro bloque de pisos. Seguramente viven menos de 150 personas. ¿Con cuántos os relacionáis? Probablemente con muy poquitos, igual con 5, con 10. ¿Veis la idea? La idea es que hemos perdido o hemos degradado la calidad de nuestras relaciones sociales y es una pena porque la ciencia y la medicina lo que nos están diciendo es que esas relaciones sociales son fuente de satisfacción, son fuente de felicidad. Y nos hemos convertido el mundo en un mundo en el que tratamos la felicidad como un proyecto solitario y no lo es. La felicidad al final vive entre nosotros, vive en las relaciones que hacemos unos con los otros. Y por eso os digo que si queréis un camino hacia la felicidad duradera, cultivad vuestras relaciones sociales, mejorad vuestras relaciones sociales. Pero os he dicho que había 4 caminos. Vamos a por el tercero. El tercero es un camino introspectivo. Os voy a enseñar a ser más felices estando completamente solos, porque tenemos que ser capaces de provocar mecánicamente un estado de felicidad incluso cuando no hay nadie alrededor. Vivimos en un estado de alerta continua, ¿no? Y nunca podemos estar solos, ¿no? Tenemos notificaciones, correos, llamadas, que el jefe quiere no sé qué documento para la semana que viene, reuniones, listas infinitas, ¿no? Fijaos, nuestro cerebro está siendo asaltado, ¿vale? Se calcula, yo tengo 51 años, ¿no? Bien, pues se calcula que nuestro cerebro actual está procesando 5 veces más información que el cerebro de una persona de hace 50 años. Es decir, durante mi ciclo de vida, la cantidad de información que procesamos se ha multiplicado por 5. Resultado, bueno, ya os lo podéis imaginar, cortisol elevado, por tanto estrés, por tanto agresividad, fatiga, ansiedad, insomnio. Y claro, ante todo eso, yo lo que os vengo a decir es que tenéis que ser capaces de ser felices estando solos y tenéis que ser capaces de frenar ese asedio sobre vuestro cerebro que os produce el mundo exterior. Y eso empieza, bueno, os voy a explicar 2 técnicas, ¿vale? La primera, evidentemente, va por técnicas de autocontrol, de meditación, de mindfulness, de presencia, y la segunda es utilizar actividades de flujo, como veremos, ¿vale? Entonces, hablemos de la parte, digamos, de la meditación. En aquellos momentos en los cuales realmente nuestro cerebro está siendo asaltado por el estrés, por el cortisol y tal y cual, sinceramente, lo que nos vienen diciendo los indios desde hace miles de años funciona. Es decir, cuando sientas que pierdes el control, cierra los ojos, inhala, aguanta aire, exhala. Quiero que hagáis un ejercicio muy sencillo para que veáis que esto no es pseudociencia, ¿vale? Bien, quiero sencillamente que cerréis los ojos. Ahora podréis pausar el vídeo y lo podéis hacer si queréis, ¿vale? Cerrad los ojos, inhalad durante 3 segundos, aguantad la respiración, el aire dentro de los pulmones durante 4 segundos y exhalad durante 5 segundos. Y quiero sencillamente que repitáis eso 3 veces. No hace falta más. Bien, este ejercicio tan simple, que es un ejercicio de respiración, os va a llevar 20 segundos. Pues bien, en esos 20 segundos habréis bajado vuestro ritmo cardíaco, habéis recuperado el control de la situación y os habréis aislado de esos estímulos externos. Resulta que todo lo que son técnicas de respiración controlada, todo lo que es el comienzo del camino, digamos, de la meditación, que lo llevan haciendo, ya digo, los asiáticos durante miles de años, ahora sabemos por la ciencia que este tipo de cosas funcionan, porque nosotros podemos regular nuestro propio organismo, ¿vale? Fijaos, hay un estudio de la Universidad de Wisconsin y también repetido en la Universidad de Harvard en los años 2010 y 2011 que demostraron
que la meditación consciente, es decir, lo que acabo de hacer ahora, pero hecho durante 10, 15, 20 minutos, reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, mejora la concentración, eleva el estado de ánimo. Y de hecho, que aquellas personas que llevan practicando meditación toda su vida, ¿no?, técnicas de control de la respiración, técnicas de atención plena, ¿no?, les llega a modificar físicamente el cerebro. Tienen más grosor en la corteza prefrontal, que es la responsable de la regulación emocional, ¿vale? Eso está publicado por la Harvard Medical School, es decir, no es que lo diga yo, ¿vale? Hay un estudio muy chulo en el cual lo que hacían era cogían dos grupos, ¿no?, el típico grupo de control y el típico grupo, digamos, de test, y básicamente les hacían hacer una práctica diaria de 20 minutos de meditación, ¿vale? A los dos grupos, ¿no? Y esto lo hacían durante 8 semanas, ¿vale? Y pasadas las 8 semanas hacían la típica pregunta de decir, vale, ¿eres feliz? Y dame tu nivel de felicidad del 0 al 100, ¿sí? Bien, pues resulta que evidentemente cogían el nivel de felicidad antes del experimento y pasadas las 8 semanas para calcular cuánto se había incrementado su felicidad, ¿vale? Bien, aquellos que habían estado haciendo la práctica de meditación reportaban sobre 100, 10 puntos adicionales de felicidad, es decir, que si en promedio unos decían que habían subido, no sé, 5 puntos, los otros decían que habían subido 15 puntos. Con lo cual, cuidado, porque esto no es magia, esto es entrenamiento de la atención, ¿vale? Yo siempre explico esto con la misma historia, que es de una charla del TED que hizo un monje que se llama Dandapani. Dandapani es un monje budista y explica una cosa que quiero que penséis, porque es una historia muy bonita, que dice que tenéis que pensar en vuestra mente como un mapa. ¿Sabéis estos mapas medievales enormes puestos encima de una mesa? Pues ahí tenéis, eso es vuestra mente, ¿no? Y en ese mapa hay regiones, y aquí tenéis, por ejemplo, la familia, aquí tenéis el trabajo, aquí tenéis, por ejemplo, las compras, aquí tenéis la memoria, en fin, las diferentes áreas de vuestra mente, ¿vale? Y tenéis que pensar ahora en que vuestra atención, ¿no?, vuestra consciencia, es una abejita que va volando por encima del mapa. Y va saltando porque se mueve al azar y ahora piensa en la familia, ahora piensa en el trabajo, ahora piensa en vete a saber tú qué, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en los últimos 20, 30 años a este mapa le han salido como unas flores muy olorosas, que son las llamadas de atención, que son pues los carteles de la calle, que son el estrés del trabajo, que son las llamadas de teléfono, que son las notificaciones. Y esas flores olorosas están captando a nuestra abeja y la están llevando fuera de donde ella querría estar, ¿vale? Y lo que nos explica la meditación es que todo el truco consiste en ser capaces de parar la abeja. Es así de sencillo. Es sencillamente, en lugar de que otros sean los dueños de vuestra atención, decir, no, yo soy el dueño de mi atención, y si ahora cierro los ojos e intento centrarme en mi respiración o intento centrarme en un problema que quiero resolver, tengo que ser capaz de controlar la abeja, ¿vale? No se trata de dejar la mente en blanco, se trata de notar lo que piensas sin dejarte arrastrar y sin dejar que otros controlen tus pensamientos, ¿vale? Y ya digo, todo lo que es meditación no es pseudociencia. La ciencia avala que este tipo de técnicas funcionan. Pero os he dicho que os explicaría 2 técnicas para mejorar vuestra felicidad estando solos. La segunda se basa en lo que se llaman las actividades de flujo, ¿vale? Porque no siempre vamos a estar inmóviles, no siempre vamos a estar pasivos, ¿no? Lo que quiero es que podáis ser felices haciendo cosas, ¿vale? La idea es que la mente también se calma cuando entra en acción total, ¿vale? Cuando estamos totalmente concentrados en algo, la mente se calma y también es feliz. Esto lo descubrió un psicólogo que tiene el peor nombre del universo, lo voy a intentar pronunciar, pero es absolutamente infutible y lo pondré aquí en la pantalla por si lo queréis buscar, ¿vale? Pero es Mihaly Csikszentmihalyi, ¿vale? Que él lo llamó el estado de flujo. ¿Qué es el estado de flujo? El estado de flujo es básicamente que hay ciertas actividades que requieren atención plena y nos generan satisfacción plena, ¿vale? Pongo un ejemplo. Cuando tú estás corriendo, ¿no?, por la calle, ¿no?, corriendo 10.000 metros, tú estás concentrado en lo que estás haciendo y al mismo tiempo estás en un estado de satisfacción porque tu cuerpo te está recompensando por ese esfuerzo que estás haciendo. Cuando tú, por ejemplo, tocas la guitarra, también tienes concentración en lo que estás haciendo y tu cuerpo, como que estás concentrado, te lo está recompensando con neurotransmisores, como por ejemplo lo que decíamos, ¿no?, la dopamina, la serotonina, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo funcionan las actividades de flujo? Son actividades que tienen un doble eje, ¿no? Hay un eje que es que tiene que tener una cierta dificultad, un cierto reto, ¿no? Y luego tiene que tener un cierto desempeño, es decir, cómo de bien lo hago yo. Cuando el reto y el desempeño son más o menos similares, entramos en ese estado de flujo, porque es un estado en el que estamos siendo retados, pero lo hacemos bien, y lo estamos siendo retados y lo hacemos bien. Y eso nuestro cerebro continuamente nos lo está recompensando. ¿Veis la idea? Cuando una actividad tiene mucho reto,
pero en cambio nuestro desempeño es muy malo, bueno, se vuelve frustrante, ¿no? Por ejemplo, si yo intento, yo qué sé, pilotar un avión de caza, ¿no? Pues seguramente será un reto brutal, mi desempeño será mínimo, me frustro. Y cuando en cambio una actividad tiene muy buen desempeño, pero muy poco reto, es que la actividad es trivial, ¿no? Por ejemplo, si a mí me haces, yo qué sé, no sé, cualquier actividad de niño pequeño, ¿no? Me parecerá trivial y por tanto no será estimulante. La idea es que los estados de flujo suceden cuando hay una especie de relación similar entre el reto y nuestro desempeño, y nuestro cerebro es como que se siente estimulado y básicamente empieza a segregar neurotransmisores y somos felices, ¿no? Y ahí están, digamos, lo que llamaríamos los hobbies. A mí, por ejemplo, me gusta la astronomía. Cuando estoy haciendo astronomía, estoy en un estado de flujo. A mí me gusta pintar miniaturas, ¿no? Soldaditos estos típicos de Warhammer, pues también es un estado de flujo. La idea es que en ese tipo de estados sucede que como que nuestro cerebro nos está segregando estos neurotransmisores de la felicidad, perdemos la consciencia del paso del tiempo. ¿O no os pasa que cuando hacéis algo que os guste, aunque sea hacer, yo que sé, patchwork o lo que sea que os guste, ¿no? De repente decís, ¡hala! Han pasado 4 horas. ¿Verdad que sí? Bien, eso es literalmente el estado de flujo, ¿vale? He hablado de un ejemplo que es los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales provocan estados de flujo porque realmente te lo estás pasando bien mientras estás tocando ese instrumento musical y te genera una sensación de dominio, de disfrute y de que tu vida, digamos, tiene sentido, ¿vale? Y lo bueno es que, como podéis ver, ese tipo de estados de flujo son totalmente provocables. Se trata sencillamente de que elijáis una actividad que cuadre con vuestro perfil, ¿no? Con lo que a vosotros os guste, ya sea leer, ya sea bailar, ya sea, en fin, cualquier actividad y le dediquéis tiempo, ¿no? Y es una pena porque en el mundo moderno, por la fuga de atención que son las redes sociales, estamos dedicándole menos tiempo a estas actividades y eso es muy peligroso. Es decir, hemos olvidado el placer de montar legos, hemos olvidado el placer de tocar el piano, hemos olvidado el placer de escribir cuentos cortos o de pintar por el puro placer de pintar porque estábamos ocupados con el teléfono móvil, ¿no? Hay un podcaster buenísimo, Rick Beato, que es de música, que seguidle porque es una maravilla, que habla sobre música moderna, ¿no? Y una de las cosas que él dice es que es curioso porque la música moderna, él tiene la teoría de que es peor que la música de antes y dice que todo viene del hecho de que la gente practica menos con instrumentos, es decir, hay menos gente que practique con instrumentos por lo que decíamos, por la fuga de atención que han sido las redes sociales. Y claro, a consecuencia de eso hay menos grupos musicales, hay un empobrecimiento de la cultura musical porque la gente, bueno, pues no se pasa las horas que se pasaba antes, pues yo que sé, tocando un instrumento musical, ¿no? Cuando yo era pequeño, yo por ejemplo tenía un teclado en mi casa, ¿no? Un teclado de estos sencillos, ¿vale? Que me regalaron mis padres y, o sea, le dirías esto a un niño de ahora y ni se lo creería. Una de mis actividades espontáneas del sábado por la tarde, cuando no tenía nada mejor que hacer, era literalmente componer canciones y compuse muchísimas canciones, o todas espantosas, o sea, yo no era precisamente, yo qué sé, los Oasis, ¿vale? Pero me lo pasaba bien. Y esto se lo dirías a un niño de ahora y le dirías, oye, ¿por qué no te pones a componer música? Y te dirían, ¿eh? ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque hay un canal de volumen muchísimo más alto, que es la intensidad de las redes sociales, de todo eso, que ha hecho que estos otros canales, que realmente son los satisfactorios, nadie les haga ni puñetero caso. Y eso es una pena, ¿no? Pero fijaos, como hemos visto aquí, 2 caminos a la felicidad absolutamente solitarios, uno basado en la presencia, en el control de la respiración, en la meditación, y el otro basado en las actividades de flujo, que podéis hacerlo cualquiera de vosotros en cualquier momento de vuestra vida, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que os he dicho que había 4 caminos, ¿no? El primero, naturaleza. El segundo, relaciones sociales. El tercero, la felicidad, digamos, solitaria. Y ahora os quiero hablar de un 4º camino. Este 4º camino se trata de directamente evitar a la gente que os hace infeliz. Fijaos, esto de la felicidad es un proyecto personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y la idea es que en el mundo moderno da la sensación de que hay gente que directamente se ha instalado en la infelicidad. Y esa gente nunca será feliz, pero es que ¿sabéis qué pasa? Que lo que van a hacer es exportar su estrés a vosotros y lo que van a hacer es haceros a vosotros infelices, ¿no? Y lo que tenéis que hacer es aislaros de ese tipo de gente, ¿vale? Todos lo conocemos, ¿no? Es la típica persona que no es que sea un crítico, no es que sea un escéptico, no es que sea exigente, siempre lo camuflarán, siempre dirán, no, es que yo soy así, es que yo soy muy honesto. No es verdad. Lo que pasa es que son quejicas profesionales. Es gente que tienen un problema ellos y lo que están haciendo es decir que todo está mal, que cada idea es estúpida, que por qué hacemos esto, que cada día es una tragedia, etcétera, 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 ¿no? Y la idea siempre es que nosotros tenemos un dilema, que es, vale, ¿estamos con este tipo de gente
O directamente decimos, vale, ¿sabes qué? Ya he tenido suficiente, prefiero estar con gente que sea gente que me ilumine, gente que me haga la vida mejor, ¿no? Os lo voy a ilustrar con una historia. Sabéis que yo he sido, empresario casi toda mi vida y una vez trabajé con una persona, vamos a llamarle David, no se llamaba David, ¿vale? Pero era una persona de este estilo, ¿no? Era una persona que estaba en uno de mis equipos. Y recuerdo que al comienzo yo pensaba, oye, pues este tío la verdad es que está guay porque es muy exigente, ¿no? Porque siempre está, ¿no?, encontrándole los tres pies al gato y está buscándole ahí la vuelta a las cosas, ¿no? Y pensaba que tenía buen ojo crítico, ¿no? Pero honestamente pasaron los meses y cada vez me daba cuenta yo de que tenía menos ganas de reunirme con esta persona. Y que cuando me tenía que reunir con él era en plan, madre mía, ¿vale? Porque siempre era la avalancha de la negatividad, ¿no? Y claro, cuando yo no me quiero reunir con alguien de mi equipo, empiezo a pensar si esa persona debería estar en mi equipo, porque igual es que esa persona es una persona que es tóxica, ¿no? Me daba cuenta de que me estaba drenando mi energía. A mí, en general, la gente que ha trabajado conmigo creo que soy un tío bastante alegre, ¿no? Bastante positivo, ¿no? Y cuando alguien me tira para abajo, pues digamos que me hace sospechar, ¿no? Total, que un día cogí a David, ¿no? Y le dije, oye, mira, nos hemos conocido desde hace, no sé, un año, pongamos, ¿no? Y le dije, ¿qué probabilidad hay que todas las decisiones que yo tomo, todas, estén mal? Porque lo que le estaba intentando era ilustrar que el problema era suyo, que realmente tenía una perspectiva demasiado negativa sobre las cosas, ¿no? Y claro, él siempre decía que yo me equivocaba en prácticamente todo, ¿no? Entonces le dije, ¿qué probabilidad hay de que todo lo que yo digo esté mal? ¿No? Y claro, porque incluso por azar alguna vez yo acertaría, ¿no? Y el tío, su respuesta inmediata fue, es que no me entiendes, es que no sé qué, no sé cuántos. Otra vez, venga la matraca. Y en aquel momento me di cuenta de cuál era el problema, que el problema era él, ¿vale? O sea, que estaba obsesionado con tener razón en su decepción, para que nos entendamos, ¿no? Y honestamente, mi relación con David acabó bastante pronto, se separó de la empresa por motivos que no venían al caso, y la verdad es que cuando se fue no lo volví a añorar nunca más, ¿vale? Porque este tipo de gente, ya digo, es gente que lo que hacen es que nos tiran hacia abajo, ¿no? Entonces, cuidado con esa gente que os tira hacia abajo, porque en vuestro camino hacia la felicidad son como si dijéramos vallas, ¿no? En el camino, y hay que apartar esas vallas porque vosotros tenéis todo el derecho del mundo a ser felices. Con lo cual os voy a dar una receta muy sencilla para detectar a estas personas, digamos, tóxicas, ¿vale? Siempre que pensáis que una persona que está en vuestro círculo es tóxica, es muy sencillo, dejadle, ¿no?, tiempo y tal y cual para ver si la cosa mejora y sencillamente un día preguntadle a la cara tranquilamente, vale, bien, ¿y qué propones? Esto es el desactivador de quejicas más efectivo que he visto en mi vida, ¿vale? Si esa persona os responde, ¿no?, cuando tú le digas ¿y qué propones?, con propuestas y con soluciones, perfecto, tenéis un crítico, ¿vale? Yo trabajo con críticos, hay gente que trabaja conmigo que son tremendamente críticos y los aprecio muchísimo, ¿vale? Genial, escuchadlo, los críticos son buenos consejeros, ¿vale? En cambio, si se enfada, si se enreda, si se escurre, si volvemos al es que tú no me entiendes y es que no sé qué, no sé cuántos, felicidades, tenéis un quejica delante. Sacároslo de encima, porque los quejicas, que yo sepa, normalmente no cambian y lo único que van a hacer es exportaros a vosotros su estrés para intentar, digamos, aliviar su mente, ¿no? Porque nada calma más a un quejica que hacer que otros también se quejen, como si dijéramos, ¿no? Han convertido de la queja su identidad y lo peligroso es que van a intentar que vuestra identidad también se convierta en la identidad, digamos, quejica, ¿no? De que os paséis el día gritando que el apocalipsis es, digamos, mañana, ¿no? Entonces, ante eso, no seáis ingenuos, ¿vale? Vuestra felicidad es un proyecto vuestro personal y lo que no puede ser es que otra gente os esté, digamos, destrozando vuestro deseo de ser felices, ¿vale? Con lo cual, fijaos, os he dado primero un marco de trabajo hacia la felicidad, que es el modelo PERMA, del que hemos hablado, que es un modelo basado en las emociones positivas, en el engagement, ¿no?, en la vinculación con actividades, digamos, saludables para nuestro cerebro, ¿no?, en unas relaciones sanas, en tener una motivación, ¿no?, hacia algún tipo de achievement, hacia algún tipo de objetivo, ¿vale? Y os he dicho que este modelo PERMA en el día a día lo podéis implementar por 4 vías, ¿no? Lo podemos implementar con una relación más sana con la naturaleza, lo podemos implementar con relaciones sociales más sanas, lo podemos implementar con una relación más sana con nosotros mismos, ya sea en técnicas de meditación o en actividades personales que hagáis, y finalmente podemos maximizar las posibilidades de éxito a base de evitar a aquella gente que nos va a ser, digamos, tóxica y que nos va a ser barreras, ¿no? Y claro, cuando yo hablo de esto con gente, con amigos o incluso en charlas, la gente te pregunta, bueno, ya, ¿y el dinero qué?, ¿no? Bien, pues vamos a hablar sobre qué papel juega el dinero en nuestro camino a la felicidad. Bien, saquemos una cosa de en medio.
ni se me ocurriría decir que el dinero no es importante para tener felicidad. Es decir, salid a la calle y ved cualquier persona sin hogar y os daréis cuenta que evidentemente el dinero o una cierta cantidad de dinero es importante para tener una vida, digamos, feliz. Pero cuidado, porque ese dinero y su asociación con la felicidad no funciona exactamente como nos han intentado vender. Sí es cierto, evidentemente, que sin comida, sin seguridad, sin un techo, sin un bienestar mínimo en el sentido económico, es difícil encontrar satisfacción en la vida. Pero más allá de un cierto umbral, digamos que la relación directa entre más dinero y más felicidad no funciona como nos esperamos. Hay un estudio bastante famoso de Daniel Kahneman, el del libro típico, ¿no?, de Pensar rápido, pensar lento, del año 2010, que lo demostró, ¿no? Lo que hizo básicamente fue preguntar a la gente sobre su percepción de su propia felicidad y compararlo con el nivel de renta de las personas, es decir, cuánto dinero ganaban cada año, ¿vale? Y un poco lo que se veía es que sí que había una relación lineal en los niveles de renta bajos y medios, pero por encima de un cierto umbral, que es lo que ellos llamaban, ¿no?, el umbral de satisfacción. La idea es que por encima de ese umbral había una especie de altiplano y más dinero ya dejaba de generar felicidad. Es decir, ¿necesitamos el dinero para ser felices? Sí. ¿Más dinero es más felicidad? No. Concretamente, Kahneman, este estudio es del año 2010, con lo cual los números quizás sean un pelín diferentes por el efecto de la inflación, ¿vale? Y están calculados en dólares, ¿vale? Pero la estimación a la que él llegó es que el techo a partir del cual ya la gente ya no percibe más felicidad con más dinero, está en unos $75.000 al año. Por tanto, unos 65.000 euros. No es una cantidad pequeña, es decir, es un sueldo bastante respetable, pero cuidado porque a partir de ahí, ya digo, el más dinero no nos otorga más felicidad, porque nuestro bienestar emocional y su relación con el dinero, digamos que se estabiliza. Sí que podrás tener más comodidad, sí que podrás tener más opciones, pero no necesariamente eso nos va a reportar más alegría, más sensación de sentido de la vida o más paz interior, ¿no? Y la idea es que el por qué eso es así es porque, si lo pensáis, el dinero lo que hace es que resuelve problemas externos, ¿vale? Es decir, un problema externo, ¿no? Es decir, me hace falta una casa, me hace falta un coche, me hace falta unos zapatos, ¿no? Todo eso son, ya digo, cosas externas, ¿vale? Pero en cambio, como hemos visto a lo largo del vídeo, gran parte de la felicidad depende de procesos internos, ¿vale? Es decir, nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra percepción de la realidad. Claro, nada de eso es arreglable con una solución externa como es la inyección de dinero, ¿vale? Con lo cual, el dinero sí te da libertad, pero lo que hace es que activa nuestros circuitos de comparación de los que hemos hablado antes, ¿no? Y resulta que a partir de ahí empiezan a subir las expectativas, nos acostumbramos a ese dinero demasiado rápido y básicamente, bueno, entramos en la rueda de hámster de la que he hablado antes, ¿no? Esto Kahneman le pone un nombre que es lo que llama la adaptación hedónica, ¿no? Hedónica, del hedonismo, ¿no?, que es el placer, ¿no? Básicamente nos acostumbramos al placer y nos hace falta algo más, ¿no? Digamos que algo que nos emociona todos los días, poco a poco nos va pareciendo menos emocionante y al final es una especie de fondo de pantalla y nos hace falta más, ¿no? Y lo que decíamos de que cuando la felicidad la estamos generando con un estímulo económico, bueno, pues digamos que el estímulo económico tiene que seguir subiendo, ¿no?, por la rueda de hámster, digamos, del estatus, ¿no? Y claro, os preguntaréis, ¿y en dinero cuánto es suficiente, no? Porque da una cifra, que es la que da Kahneman, pero ¿cuánto es suficiente? Bien, tenéis que meteros en la cabeza que suficiente no es una cifra, es una sensación, ¿vale? La idea de que cuando tú puedes empezar a ser generoso, ¿no? Hay una cualidad humana que es el altruismo, ¿no? Y la idea es que nosotros en la pirámide de Maslow, ¿no?, el altruismo empieza en el momento que nuestras necesidades básicas están cubiertas, ¿vale? Con lo cual, en el momento que tú notas que empiezas a ser generoso con los demás, que por ejemplo les puedes invitar a un restaurante o a una copa o lo que sea, o puedes empezar a hacer regalos, da igual, seguramente ese es el momento en el que empiezas ya a tener una cantidad de dinero suficiente y más dinero ya no te va a reportar más felicidad. Porque el momento que ya estás empezando digamos, a engrasar tu circuito del altruismo, es que el dinero ya está satisfaciendo tus necesidades y por tanto has de empezar a trabajar en la felicidad en otras vías como el modelo PERMA del que hemos hablado antes, ¿no?, o la conexión con la naturaleza, con los demás, contigo mismo y el evitar las relaciones tóxicas como también hemos hablado antes, ¿vale? Con lo cual, como conclusión de esta sección, sí es cierto que el dinero forma parte de la ecuación de la felicidad, evidentemente, sería ingenuo decir eso en el siglo XXI, pero cuidado porque ni es tan importante como nos pensamos, ni es una especie de solución que sea prolongable en el tiempo, porque no lo es.
Y esto nos lleva a la conclusión de este vídeo, que es que la ciencia es clara y contundente. La felicidad no es un producto, la felicidad no es una compra, tampoco es un golpe de suerte, tampoco es un logro, ni un estatus, ni es un like, ni es un comentario. La felicidad es un hábito, y como todo hábito hay que entrenarlo. Igual que tenemos el hábito de hacer deporte o el hábito de dormir un cierto número de horas, bien, la felicidad es un hábito. Es un hábito que hemos perdido por una mezcla de un exceso de estímulos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Hay demasiada gente secuestrando ese hábito, por una mezcla de expectativas imposibles, ¿no? De que nos han vendido una vida de ensueño que cuando no llega nos genera esa sensación de frustración, y con una cultura que está confundiendo el deseo con el sentido. La felicidad tiene que ver con el sentido, y en cambio la cultura nos vende deseo porque nos quieren vender cosas, ¿no? Nos quieren vender productos, experiencias y tal, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros tenemos que recuperar la felicidad, y es lo que he intentado en este vídeo, es primero, eliminando los estímulos que nos agotan, lo que hemos hablado de las fugas, ¿no? Segundo, volviendo a aquellas cosas que está comprobada por la ciencia que nos van a hacer felices, es decir, volviendo a la naturaleza, volviendo a cultivar nuestras relaciones, volviendo al hábito de pasar tiempo a solas, volviendo al hábito de hacer actividades que nos sumerjan en estados de flujo y por tanto estados de relajación y de felicidad, y evidentemente evitando a aquellas personas que están en un punto diferente de la película y no están preparados para dar este paso y por tanto lo que están haciendo es amargarnos, para que nos entendamos, ¿no? La idea es que tenéis que meteros en la cabeza que la ciencia de la felicidad existe, ¿vale? Y lo que hay que hacer sencillamente es abrir los ojos, abrir las orejas y prestarle atención. ¿Qué pasa? Que hay quien no le interesa que hagáis eso porque hay un mundo ahí fuera que vive de estar susurrándote que compres más, que corras más, que seas más, que necesitas más, cuando realmente tú en estos momentos después de este vídeo, espero que te haya quedado claro, que ese no es el camino. Yo lo único que quería hacer era mostrarte una realidad alternativa, que es la realidad de la felicidad demostrable, la felicidad científica, la felicidad que podéis encontrar hoy mismo empezando a poner en práctica algunas de las cosas que hemos hablado. Así que si estás de acuerdo con lo que has visto en este vídeo, mis consejos finales son bien simples. Apaga la pantalla, vete a pasear por el bosque, llama a tus padres, dile a tus críos que a ver si quieren salir a la calle a jugar a fútbol un rato, aprende a tocar la guitarra o sencillamente siéntate contigo mismo sin miedo y haz cualquier actividad estúpida. Porque la verdadera felicidad no es una promesa, no es un producto. La verdadera felicidad es una forma de pasar por el mundo. La felicidad la tenéis aquí y ahora. La felicidad es algo que tú tienes que decidir ser. Y así acaba mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así suscribiros al canal y aquí abajo en los comentarios podemos seguir el debate sobre formas o técnicas que tenemos todos nosotros para ser más felices. Si queréis una conexión más directa ya sabéis que en la descripción tenéis mi grupo de Telegram donde podemos seguir hablando y espero que con lo que hemos hablado hoy en este vídeo podamos entre todos ser un poco más felices. Nos vemos en el próximo episodio de Decode.